Buenos días a todas las personas que se están uniendo a nuestro Run 5D. Bienvenidos a esta sesión donde nos vamos a ver las mejoras que trae este release para Staff Success Factors. Hoy estaremos hablando puntualmente de central de empleados de la mano de nuestro especialista Camilo Moreno. Sin embargo, vamos a dar unos minutos de espera. Muchas gracias a todos por su puntualidad y demos unos segundos mientras más personas se siguen subiendo a nuestro Run 5D. Muchas gracias a todas las personas que se suben a nuestro Run 5D. Estamos en nuestra primera sesión de este release. Aquí vamos a ver las mejoras que Employee Central trae para nosotros. Para nosotros, Run 5D y SAP Success Factors es como una película donde estamos viendo la vida de nuestros colaboradores dentro de la compañía. Y ya saben, la mejor manera de escribir el futuro es empoderándonos. Y es la invitación que el día de hoy queremos hacerles a ustedes y a nuestros colaboradores, y es que nos empoderemos de nuestra experiencia como colaboradores a través de la solución SAP Success Factors. Sin más preámbulos, los dejo con nuestro especialista en Central de Empleados, Camilo Moreno, quien nos estará contando un poco más de los diferentes releases. Gracias, María Fernanda. Un buen día para todos. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre las mejoras que nos trae SAP SuccessFactors para el módulo de Employee Central. ¿Listo? Por favor, me colabora. Siguiente, María Fernanda. Bueno, como una de las mejoras, la validación adicional en los campos del objeto de administración de tiempo. Hace referencia al objeto tiempo, tipo de cuenta de tiempo del data reference. ¿Qué es lo que nos entrega SAP como mejora para este objeto? Se va a generar de ahora en adelante un mensaje de error, pero solo este mensaje se va a disparar si se intenta cambiar el tipo de la cuenta de tiempo, si intentamos agregar un nuevo registro con una fecha efectiva que se encuentra fuera del rango de la asignación de los tiempos de cuenta de tiempo para el usuario. Y si nosotros, al guardar el objeto en la interfaz de usuario, em, dejamos vacío el registro de la fecha efectiva como tal. También otro cambio que tienen en los objetos del tipo de cuenta de tiempo para el objeto de transferencia de acumulación es que se va a generar un mensaje de error si se intenta crear más de un objeto de transferencia de acumulación. ¿Qué módulos van a, pues digámoslo así, que van a participar de esta nueva mejora? Está el módulo del Time Management. La característica es para Time Off. La acción es netamente información y la habilitación es automática, es un encendido automático. Siguiente, por favor. Otra de las mejoras que nos trae SAP o que nos entrega es la corrección automática de las acumulaciones con identificadores en las cuentas de acumulación que están en blanco.
¿Qué nos quiere decir? Que cuando nosotros creamos las cuentas de acumulación con identificadores, las creábamos manualmente. Ahora lo que él nos recomienda es poder crear esta corrección o digámoslo así, esta acumulación de manera automática, ¿sí? Ya no lo vamos a hacer en un ajuste manual, sino va a ser automático. ¿Y qué es lo que nos dice él? Nos recomienda usar esta opción para corregir de manera pues fácil y de la manera correcta las contabilizaciones de estas acumulaciones. Si nosotros no solucionamos estos problemas, nos pueden generar con el tiempo em, errores en el recálculo de la acumulación. Igualmente, para poderlo habilitar o deshabilitar, lo vamos a encontrar en la herramienta de la verificación de cuentas de tiempo libre, que es donde damos en el punto 2 de la pantalla y damos el check de seleccionar o no seleccionar. ¿Para qué módulo lo implementa? Para el del Time Management, ¿sí? La característica es de Time Off, es una acción que recomienda y va a tener un encendido automático. Siguiente. Tipo de pagos adicionales para la información de pago. Actualmente, eh, con este nuevo release, SAP, ¿qué nos está entregando? SAP nos está entregando 8 métodos adicionales o tipos de pago adicionales y asimismo nos agrega un tipo de pago que es el bono prioritario o el primario como tal, ¿sí? ¿Qué sucede? Que antes solo contábamos con 4 tipos de pago. Ahora pues nos está entregando 8 adicionales a los que ya tenemos estándar y que tenemos pues disponibles en la herramienta como tal. El módulo el cual va a trabajar esta nueva actualización o estos 8 nuevos tipos de pago que son adicionales es el de localización, ¿sí? La característica va a ser eh, información de pago específica para un país o una región. La acción es netamente información y la habilitación se debe realizar pues contactando al soporte. Siguiente. Disponibilidad de campos estándar para la determinación de la tarifa de seguro de un nuevo objeto. ¿Qué nos está entregando en este momento SAP? Antes teníamos las opciones o los campos que vemos a la izquierda, pero ahora vamos a tener los que tenemos a la derecha. ¿Qué nos está entregando? Que nos reorganizó los campos para la determinación de estas tarifas y está agregando unos nuevos campos en la tabla de las tarifas para planes que cubren pues, a los empleados y a los dependientes. ¿Esto con qué fin lo hizo? Con el fin de tener una información em, básica, pero una información completa como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está entregando para este nuevo release como tal o mejora para a este módulo. El módulo que lo va a tener o el módulo principal es el del Global Benefits. La acción es una acción de información como tal y la habilitación va a ser un encendido automático. Siguiente. Reglas de negocio respaldadas por las importaciones de contactos de emergencia. Antes nosotros podíamos usar las reglas de negocio de on-chain y on-site, ¿sí? Para los contactos de emergencia. ¿Qué sucede? Que ahora pues la mejora que está entregándonos SAP es que aplican para las importaciones como para las operaciones en la interfaz de usuario. ¿Qué significa esto? Que antes pues nosotros solo podíamos generar estas reglas de negocio si íbamos a hacer algún cambio como tal en la interfaz. Pero ahora lo que nos está entregando es que nosotros vamos a poder tener estas mismas reglas, o sea, estas reglas nos van a funcionar, se van a disparar y bueno, van a estar habilitadas si nosotros hacemos también la importación. O sea, desde la parte de la importación, este nos va a funcionar y nos va a habilitar esta regla y la regla pues nos va a funcionar de la manera correcta
para tener, pues, ¿qué quiso SAP con esta mejora? Tener una mejor calidad y coherencia en los datos de los canales, que antes no la tenía. Antes, si se hacía una carga masiva, lo que hacía él o lo que hacía el sistema era dejar pasar la información tal cual nosotros quisiéramos cargar. Pero ahora lo que está haciendo es que también en las cargas se nos va a disparar estas reglas. El módulo que va a tenerla, el módulo principal es el Employee Data. La característica va a ser el del Personal Information, eh, y lo va a tener para los cambios masivos, o sea, las importaciones de datos que nosotros hagamos. Esta es una acción que SAP nos recomienda y la habilitación es una habilitación netamente configurable. Siguiente, por favor. Los servicios centralizados admiten integraciones con Employee Central Compensation. ¿Qué quiere decir esto? Que los servicios centralizados ahora podemos tener integraciones que ya son existentes, pero que las podemos hacer entre Employee Central Compensation y Global Benefits. Y pues de la misma manera la hacemos de Compensation y la hacemos con SAP SuccessFactors Compensation. ¿Qué admiten estas integraciones o qué procesos son los que nos admiten? El de Global Benefits, ¿sí? De Employee Central, y el de Compensation, que es de SuccessFactors. Employee Central utiliza servicios centralizados y se centra en la coherencia con respecto, pues, al comportamiento del sistema, las validaciones, las funcionalidades en las interfaces de usuario, las importaciones y las APIs. No hay cambio de comportamiento, solo que pues lo que quiere entregarnos SAP como mejora es que las mueven al servicio centralizado. El módulo que va a tener pues como principal estas nuevas integraciones entre Benefits y Compensation es el módulo de Integration, Global Benefits y Compensación. La característica es Employee Central, o sea, como principal va a quedar Employee Central Compensation. La acción es una acción netamente informativa y la habilitación va a ser un encendido automático. Siguiente. Gerente de soporte de servicios centralizados, cambios en el autoservicio para empleados simultáneos. ¿Qué ha cambiado? En la versión actual, los servicios centralizados admiten la adición de un nuevo empleado simultáneo mediante el Manager Self-Service. ¿Qué sucede? Que en la versión anterior esto no estaba disponible para este tipo de empleo simultáneo. Entonces, en la pantalla de la izquierda tengo un ejemplo de los campos que se muestran al administrador cuando intenta agregar un empleo simultáneo. Entonces ahí podemos ver los campos que se le van a habilitar. Y en la parte derecha es donde está la versión anterior, donde no se nos estaba habilitando ninguno de estos campos, ni nos mostraba como la asignación de los informes como tal. El módulo que lo va a manejar, Employee Data, la característica son empleados concurrentes. La acción es una acción que nos recomienda SAP poderla manejar, porque pues finalmente nos va a entregar campos que nosotros no podíamos visualizar. Y esto también es netamente configurable. Siguiente, por favor. Gerente de soporte de servicios centralizados, cambios de autoservicio en la información de compensación. Los servicios centralizados ahora admiten los cambios realizados en el registro de la información de compensación para un empleado, cuando se van a realizar cambios desde el menú o desde el botón del Take Action que nos entrega SAP en este momento. Eh, Coloco un ejemplo donde nosotros vamos a hacer un cambio desde el botón acción, desde la interfaz como tal, pero este cambio lo vamos a hacer para el módulo de compensación. Si nosotros hacemos algún cambio en este portlet como tal, o en esta interfaz, él nos va
cuando nosotros hacemos el cambio y damos el botón de guardar, el sistema automáticamente nos va a generar un mensaje, ¿sí? Donde él nos va a indicar que los cambios se guardaron para el módulo de compensación o para el portlet como tal, y que para la información del trabajo no hay cambios de datos. Entonces, él mismo nos va a alertar y nos va a dar como esta mejora. Entonces, si yo entro, hago un cambio en el portlet de compensación, no toco el portlet de información de laboral como tal, entonces al finalizar, él siempre sí o sí me va a disparar el mensaje, que va a ser automático del sistema y me va a decir que no hice ningún cambio en la información del trabajo, pero que en compensación sí hubo algún cambio. Igual el módulo que lo va a tener es Employee Data. La característica es el Employee Central Compensation. La acción es una acción que es recomendada de SAP y la habilitación va a ser automática. Gerente de soportes de servicios centralizados con cambios en el autoservicio, en la información del trabajo y las relaciones laborales. Esta mejora es igual a la anterior, solo que vamos a tener vamos a hacer el cambio en la información del trabajo y las relaciones laborales. Cuando nosotros hacemos el cambio desde la interfaz de usuario y desde el portlet como tal, él lo que va a hacer es dispararnos el mensaje de la misma manera, pero nos va a decir que hubieron cambios en la información del trabajo y las relaciones, si se va a hacer algún cambio en alguno de ellos, y que en el módulo de compensación, en el portlet de compensación, no hubo algún cambio. Entonces, este es un ejemplo que quise dejar para que lo visualicen, donde vamos a hacer el cambio en la información laboral y el de relaciones, pero no vamos a tocar en ningún momento el de compensación. Igual, el módulo es Employee Data, la característica es Job Information y Relationship. Es una acción que es recomendada de SAP y va a ser un encendido automático. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Por ahora no, Camila, sin embargo, les recordamos a todos que tenemos disponible nuestra cajita de preguntas y respuestas para que las escriban y en el transcurso de la sesión les estaremos respondiendo. Igualmente tenemos habilitado también nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales para las preguntas. Justamente ahora acaban de llegar dos preguntas. La primera es, ¿a partir de cuándo se verán las actualizaciones? Bueno, las actualizaciones se van a visualizar después de un mes de que se salga el release como tal. Se tiene un mes o 2 meses para pues salgan las actualizaciones como tal. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Y asimismo los animamos a los demás participantes a que nos escriban sus preguntas, que aquí las estaremos respondiendo con muchísimo gusto. Puedes continuar. Ok, listo. Bueno, nuestro siguiente slide. Administrador de soporte de servicios centralizados. Cambio de autoservicio en los detalles de terminación. ¿Qué sucede? Que antes nosotros no podíamos realizar algún cambio en el registro de alguna terminación o la información de la terminación de algún empleado. Pero SAP ahora en las mejoras nos indica que nosotros podemos hacer algún cambio en estos registros de esta información. Entonces, aquí dejo un ejemplo de los campos que se muestran al administrador en la interfaz del usuario en la terminación. Entonces, hay campos que nosotros podemos crear y campos que automáticamente nos llegan a nosotros sí, automáticamente ya que están definidos en la estructura empresarial como tal y en la instancia o en la herramienta como tal. El módulo que lo va a manejar, Employee Data, las características es para contratación, recontratación y terminación. Estas son unas acciones recomendadas y la habilitación va a ser un encendido automático. Siguiente.
Los servicios centralizados admiten la actualización de flujos de trabajo para entidades de información personal. ¿Qué quiere decir? Que cuando los aprobadores actualizan los flujos de trabajo para ciertas entidades de información personal, durante el proceso de aprobación se pueden realizar cambios de datos en los registros. Así pues ya nos hayan enviado como tal el flujo, nosotros podemos hacer una actualización. La mejora está disponible para entidades como lo es información personal, información global, direcciones e identificación nacional. Aquí dejo un ejemplo donde muestro que en la pantalla o en la notificación que llega a los aprobadores, vamos a encontrar un botón donde pues él nos va a dirigir a, a la información personal en este caso. Entonces ahí es donde nosotros podemos ingresar y hacer alguna modificación o alguna actualización que esté pendiente. Igualmente, el módulo principal, Employee Data, la característica, el Personal Information. La acción es netamente informativo y la habilitación va a ser una habilitación de encendido automático. Siguiente. Cambios en el calendario de vacaciones. Al crear una asignación de vacaciones, ahora se puede completar el valor de categoría de vacaciones en lugar de clase de vacaciones. Al igual se está introduciendo un nuevo objeto que es días planeados con una determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ahora podemos tener previstos las vacaciones o el tiempo que vamos a tomar, ya podemos tenerlo previsto. Antes lo visualizábamos como lo vemos en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha es como lo vamos a visualizar ahora pues cuando se haga la configuración. Va a tener unas opciones, los días planeados, va a tener unas opciones de tiempo de trabajo planificado de vacaciones. Igualmente, el módulo es el de Time Management. La característica va a ser para Time Off y Time Sheet. Una acción, la acción va a ser acción recomendada y la habilitación es un encendido automático. Cambios en los permisos de la hoja de tiempo. Los botones, antes, cuando nosotros entrábamos a la hoja de tiempo, nosotros podíamos, pues teníamos habilitado un botón, el botón de crear, pero él nos mostraba un mensaje de error. Cuando si mi usuario no tenía los permisos correspondientes, él me mostraba un mensaje de error. Ahora, ¿qué nos entrega SAP o qué mejora nos entrega? Que si nosotros vamos a entrar a la hoja de tiempos y no tenemos permiso, él no nos va a dar la opción o el botón de crear. Entonces, este botón lo inhabilita se inhabilita y se habilita con roles y permisos. Eh, Estos botones se muestran directamente en la interfaz del usuario, ¿sí? Entonces, al lado izquierdo dejo una pantalla donde pues nos damos cuenta que está el botón de crear, pero pues si no teníamos el permiso nos arrojaba el mensaje de error. Y en la imagen de la derecha nos damos cuenta que ya no está el botón porque no tengo los permisos para poder tener la acción de crear. Igualmente, el módulo que lo va a manejar, el Time Management, la característica es de Timesheet, la acción es netamente información y la habilitación es una habilitación de configuración. Gracias, Camilo. Y antes de que continúes, tenemos aquí una preguntita para ti. Y dice, hola, ¿qué mejoras hay asociadas a diversidad e inclusión de EI en este release? Desde Central de Empleados, por supuesto. ¿Me podrías repetir la pregunta? No te entendí. Dice, ¿qué mejoras hay asociadas a la diversidad y la inclusión de EI en este release? Digámoslo así, que las inclusiones son las que, digamos, estamos visualizando en estos momentos, que es lo que incluye SAP
en cada uno de los procesos, o digámoslo así, de lo que está incluyendo en cada uno de las interfaces o de los portlet como tal. ¿Sí? Esas son las mejoras que nos está incluyendo. Como tal, una mejora de inclusión es las mejoras que se presentan, digámoslo así, que tenemos en esta presentación. Estas son las mejoras que nosotros tenemos o que, digamos, SAP nos entrega, ¿sí? Pero son netamente de configuración algunas y otras netamente de información. Vale, muchas gracias, Camilo. Y aquí igualmente recordarles a todos los participantes que el quinto día, es decir, el viernes, estaremos con nuestros expertos en integración y desarrollo, quienes están trabajando puntualmente estos temas de accesibilidad, diversidad e inclusión laboral a partir de soluciones que nosotros mismos en NBC ha creado y desarrollado. Entonces, también si quieren saber un poco más de cómo pueden potencializar estas tendencias de recursos humanos desde SAP SuccessFactors, los invitamos a que participen el día viernes por este mismo canal. Y antes de continuar, bueno, no, ahí creo que respondí la pregunta que Laura nos especifica y es diversidad e inclusión. Vamos a hablar puntualmente de nuestra propuesta el día viernes de la mano de nuestro equipo de desarrollo. Entonces puedes continuar. Gracias, Camila. Ok, por favor, siguiente. Mostrar trabajadores contingentes en el calendario de ausencias del equipo. Las ausencias de los trabajadores contingentes en el tiempo libre de Employee Central ahora se pueden mostrar en la interfaz del usuario. Los trabajadores contingentes pueden ser parte de la gestión total de la fuerza laboral que tiene empleado central y son tratados de la misma manera de los empleados regulares. ¿Qué sucede o qué ha cambiado? Ahora incluyen un botón donde nosotros podemos agregar estos trabajadores contingentes en nuestra interfaz de usuario y podemos visualizar. Eh, Antes, o en la versión actual, los trabajadores eventuales no se podían incluir en estas pantallas de calendario, pero ahora sí. Por ejemplo, se puede usar una tarjeta rápida para ver si un usuario es un trabajador eventual o no. Entonces, en la pantalla de la izquierda es donde se ve, digamos, la versión actual en estos momentos y podemos visualizar en la parte superior donde nosotros podemos añadir estos trabajadores contingentes y podemos visualizar en la tarjeta, tal cual se abre en el ejemplo, si es eventual o no es eventual el trabajador. El módulo es el de Time Management, la característica es Time Off, la acción es netamente de información y va a tener una habilitación automática. Siguiente, por favor. Perfil de tiempo con fecha efectiva disponible general. Esta característica permite a los usuarios realizar cambios con fecha efectiva en el objeto del perfil de ahora. ¿Qué sucede? Que antes nosotros podíamos hacer cambios con fechas efectivas, pero ahora esta fecha queda asignada al perfil de tiempo como tal. Si yo quiero hacer un cambio, voy a hacer el cambio para todos los trabajadores. Si antes yo la podía hacer, pues para las personas nomás que estaban asociados a ese perfil de tiempo. Entonces, ahora si yo modifico la fecha efectiva del perfil de tiempo como tal, se va a modificar para todos aquellos empleados que tengan asociado este perfil de tiempo. El módulo que lo va a trabajar o que lo va a tener como asociado es el de Time Management. La característica es de Time Off. Es una acción netamente de información y esto va a ser una configuración custom como tal. Siguiente, por favor. Manejo mejorado de mensajes. Tengo dos ejemplos, una antes y una ahora. Entonces, ¿qué ha cambiado? Antes los mensajes de error nos aparecen como se ven en la parte derecha. Antes nos aparecían de esta manera, pero ahora SAP, la mejora que nos da SAP es como se ve a la parte izquierda. ¿Qué quiere decir? Que estos se van a mostrar en la interfaz como tal de usuario, en el autoservicio de empleado y de administrador,
y ahora van a enumerar la gravedad. Entonces me va a desplegar, me va a decir que yo puedo visualizar todos los mensajes o puedo solo visualizar los que son mensajes de error con su contador y los de alerta. Entonces en este ejemplo me está mostrando que tengo el botón de todos los mensajes, el cual tengo 3 mensajes de error y tengo un mensaje como tal de alerta. Entonces, SAP nos entrega ahora esta mejora para que no lo veamos como se veía anteriormente, que nos salían enumerados, pero nos salían en una sola pantalla y no nos hacía el conteo de cuántos eran error y cuántos eran alertas. Igual esto lo vamos a ver en Employee Data. La característica es de Job Information, Employee Central Compensation, Personal Information y Work Permits. Es una acción netamente de información y va a tener un encendido automático. Si quieres la siguiente, por favor. Eso. Mejoras en las vacaciones parciales. Ahora se admite vacaciones de mediodía basadas en hora de reloj y la duración. Además, también puede definir el tiempo de trabajo en un día festivo parcial de una manera más flexible y ágil para el tiempo de trabajo que se encuentra planificado. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Netamente es configurable, pero vamos a tener la variante del modelo del día de horario de trabajo, que es la imagen de la izquierda. La imagen del medio es el modelo del día de horario de trabajo con asistente de variantes. Y la última imagen es la determinación del tiempo de trabajo planificado de vacaciones con reducción de tiempo de trabajo planificado. Igualmente, el módulo que va a tener estas mejoras, el de Time Management, la característica es de Time Off y Time Sheet. La acción es una acción recomendada y, como le dije al principio, esto es netamente configurable. Siguiente, por favor. Mejoras en los permisos necesarios para la visualización de balances. ¿Qué ha cambiado? En la versión actual, los cambios solo requieren estos permisos para la interfaz de usuario, de información general sobre el saldo de tiempo, de tipo de tiempo. Muestra los saldos por tipo de tiempo, que muestra el tipo de hora y la cuenta de tiempo. Otra de las mejoras es que los usuarios solo requieren un permiso para la interfaz de usuario de información general sobre el saldo de la cuenta de tiempo. ¿Qué nos va a mostrar? Pues la cuenta de tiempo como tal. ¿Qué veíamos en la versión anterior? Los usuarios requerían los siguientes permisos para la interfaz de usuario para el equilibrio de los tipos de tiempo. ¿Qué permisos necesitaban? Reglas de contabilización de cuentas de tiempo, tipos de hora disponible y la cuenta de tiempo. También requerían el permiso en la interfaz de usuario, como la información general, para visualizar el saldo de la cuenta de tiempo. ¿Qué permiso necesitaban? El de perfil de tiempo y de cuenta de tiempo. La mejora o lo que ha cambiado lo vamos a ver en Time Management. La característica es de Time Off, es una acción netamente de información y va a tener un encendido automático. Siguiente, por favor. Antes de que continuemos, Camila, qué pena interrumpirte, tenemos dos preguntas más aquí en nuestro chat para ver si podemos ir dándoles respuestas. Y la primera dice, el cambio de la fecha en el perfil de tiempo, ¿qué nos implicaría? Bueno, ¿qué implica? De acuerdo a lo que nos indica la mejora, es que si hay varias personas asociadas a ese tipo de tiempo, si al perfil de tiempo como tal, si hay varios empleados o usuarios asociados a ese perfil, cuando haces el cambio en la fecha efectiva, él va a hacerle el cambio a todos los que estén asociados. ¿Por qué se hace el cambio? Porque, ejemplo, en este tiempo se va a cambiar algún dato como tal y va a cambiar la fecha efectiva, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al cambiar esta fecha efectiva no nos va a tomar digamos, las modificaciones que se tenían anteriormente y él lo que va a hacer es tomar las nuevas actualizaciones que se hagan en el perfil del tiempo. Vale, muchísimas gracias, Camilo. Y la siguiente pregunta nos dice si nos puedes, por favor, explicar qué es un empleado contingente dentro de Central de Empleados. ¿Es un empleado que es contratado por medio de una empresa temporal o un empleado contratado con contrato a término fijo?
Bueno, el empleado contingente es un empleado que nos presta el servicio, pero es externo a nuestra empresa como tal. Entonces es como si dijéramos que es un tercero. Entonces ahora, digamos, cuando nosotros podemos ver estos empleados, cuando lo vemos en el calendario, nosotros podemos también ahora visualizarlos. Antes no se podía, antes eran externos y quedaba así, solo podíamos visualizar los que eran eh, empleados frecuentes o los empleados directos como tal. Vale, muchísimas gracias, Camilo, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están haciendo estas preguntas. Es para nosotros un honor poder responderlas y pues agradecemos su participación. Adelante, Camilo, puedes. Ok, puedes darle siguiente, por favor. Mejoras en las importaciones de componentes salariales recurrentes. ¿Qué ha cambiado? En la versión actual el sistema ahora crea registros de información de compensación para que coincidan con el registro del componente de pago recurrente. En la versión actual, el sistema impedía esta creación de un nuevo registro de información de compensación. ¿Qué sucede? Que al importar estos datos para un registro del componente de pago recurrente, no tienen la información o no tienen un registro de información de compensación, ¿sí? Que es el correspondiente a ese componente como tal. ¿Qué hace el sistema? Ahora nos va a crear una nueva información para que coincida con este registro del pago, ¿sí? Del componente de pago recurrente. El sistema nos va a mostrar un mensaje con respecto a, pues, a la página de la importación de datos del empleado. Entonces, él mismo va a tener la capacidad, el sistema va a tener esta capacidad de crear este registro o crear la nueva información, pero que coincida con el componente de pago como tal, porque antes no lo estaba haciendo y nos impedía pues esta creación. El módulo, el módulo general es el de Employee Data. La característica es de Import and Export Data. Es una acción, la acción de netamente de información y va a tener un encendido automático. Botón de la interfaz de usuario de tiempo libre. ¿Qué nos entrega como mejoras app? Que se ha agregado un botón de información en la interfaz de usuario de autoservicio de empleado de tiempo libre, que aparece cuando se define un texto instructivo en el perfil de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros por medio de una configuración podemos crear este botón de información para tiempos libres. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona o el usuario va a realizar alguna acción en tiempos libres, le va a aparecer el cuadrito que vemos a la parte izquierda, netamente es de información y nosotros pues obviamente lo configuramos para que le salga. Entonces puede ser un mensaje de cómo debe diligenciar eh, o cómo debe solicitar su tiempo libre dependiendo pues la ausencia. Entonces este botón lo crea para cuando ellos ingresan a hacer alguna solicitud en tiempos libres. Aquí pues dejo en la parte derecha un ejemplo de el texto que es el instructivo, ¿sí? Y de cómo se debería configurar, ¿sí? Y a la parte derecha, cuando vamos a hacer alguna solicitud en tiempos libres, vamos a ver el resultado de esa manera. Entonces nos sale como una cajita, como un quick action, como una tarjeta, donde nos va a aparecer la información que pues, antes habíamos configurado en el tiempo, en el perfil de tiempo. Igual el módulo que lo va a tener es el de Time Management. La característica es de Time Off. La acción es netamente de información y la habilitación, como ya lo había nombrado, es una configuración de manera custom. Entonces hay que crear esto para que pues, nos aparezca de esta manera en la hoja de tiempos como tal, cuando se vaya a solicitar alguna ausencia. Siguiente, por favor. Reglas de inicialización en hojas de tiempo. Ahora se pueden definir reglas de inicialización para la hoja de tiempo, de entrada de tiempo y asignación como de la hoja de horas del empleado.
¿Qué sucede? Que antes no las teníamos para inicialización, las teníamos para cuando se guardara, para que después de que se guardara, pero como inicialización no lo teníamos. Entonces ahora podemos crear estas reglas donde dejo un ejemplo del centro de costos cuando la persona ingresa o cuando digamos, se crea la hoja de tiempos, la persona ingresa y la regla automáticamente le estoy definiendo para que me defina el centro de costos. Entonces, no se ve muy bien en la imagen, pero automáticamente la regla me está definiendo mi centro de costos, el cual pues yo lo definí en una regla de inicialización, que es una de las mejoras que nos está entregando en este momento SAP. El módulo Time Management, la característica es de timesheet, la acción es información y la habilitación, como ya lo dije, netamente es configurar. La aplicación móvil, vacaciones parciales compatibles. La aplicación móvil ahora admite la visualización de vacaciones parciales en el módulo de tiempo libre. Entonces, así es como lo vamos a ver, así es como se ve en la pantalla de la izquierda. ¿Qué es lo que ha cambiado? En la versión actual, Mobile Time Off puede mostrar días festivos parciales. No se requiere ningún permiso ni algún cambio en la configuración que ya se tiene previa. En la versión anterior, las vacaciones parciales no se admitían en la interfaz de usuario móvil, o sea, no las podíamos visualizar y tampoco se podían solicitar. El módulo que lo está pues, manejando es el de Time Management. Eh, la característica es de Time Off y móvil aplicación. La acción es netamente de información y esta va a tener un encendido netamente automático. Múltiples pagos con la misma fecha de publicación. ¿Qué sucede? Ahora va a ser posible crear múltiples pagos de las cuentas de tiempo para el mismo usuario, mismo componente y la misma fecha de contabilización. Esto es necesario si se desea pagar todos los saldos de una cuenta de tiempo restantes de un usuario que tiene una terminación, incluso si las cuentas de tiempo se usan en el componente de pago. Entonces, en la imagen de la izquierda vamos a poder visualizar que estoy haciendo, digamos, en el ejemplo, se ve el pago de las cuentas de tiempo de vacaciones del 2022-2023 y estoy haciendo el posteo o el pago como tal, lo estoy haciendo una misma fecha. Antes, ¿qué sucedía? Que no se podía hacer estos posteos con, digamos, de varias cuentas de tiempo con una misma fecha. ¿Por qué? Porque nos generaba un error y nos decía que pues no era posible la selección, que tenía que ser un diferente dato de fecha. El módulo es de Time Management, la característica de Time Off, netamente informativo y un encendido que va a ser automático. Nueva pestaña de tiempo de trabajo, de tiempo de trabajo planificado en banco de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora van a incluir una pestaña o se incluye una pestaña de tiempo de trabajo planificado donde puede ver el historial de qué horarios de trabajo se han asignado a un empleado determinado durante un periodo específico. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esta pestaña? La vamos a encontrar en tiempo, en time off, en tiempo libre, ¿sí? Y vamos a encontrar la pestaña al lado de Work Schedule o de Time Alerts. Esta pestaña nos va a mostrar, como ya lo dije, el historial de todo el horario de trabajo, los horarios que han estado asignados a ese empleado como tal. Igual el módulo es de Time Management, la característica es de Time Off, la acción es netamente información y esta va a tener un encendido automático. Permisos basados en roles para plantillas de contratación de trabajadores contingentes.
¿qué se puede hacer o ahora qué podemos hacer que nos permite que las plantillas de contratación de trabajadores contingentes se separen de otras plantillas de contratación al asignar permisos basados en roles? Antes nosotros las podíamos visualizar todas en un mismo rol como tal, en una misma asignación de este permiso, pero ahora SAP lo que hizo fue separarlas y dejar aparte las que son para las plantillas para trabajadores contingentes. Igual dejo un ejemplo de cómo o dónde nosotros podríamos habilitarla, la opción de esta configuración o de estos templates para poderlos ver. El módulo es el de trabajadores contingentes, es netamente informativo y esto obviamente va a tener una configuración custom para poder habilitar estos permisos. Esta es la misma, solo que aquí nos está mostrando la diferencia de cómo se hacía antes y cómo se hacía eh, el ahora, que fue el anterior slide. Entonces, en la versión anterior, el permiso para la plantilla del trabajador contingente se otorgaba yendo al centro de administración, eh, administrar roles y permisos, eh, ir a administrar contrataciones y pues la habilitación de las plantillas como tal. Entonces, como lo vimos en estos dos slides, ahí la versión anterior se habilitaban todas o nos tocaba seleccionar una a una de los contingentes y pues ahora lo que nos entrega es como un permiso, un rol para, para netamente los trabajadores contingentes. Podemos pasar, por favor. Nueva función de la regla para calcular las ausencias en días o horas según la cantidad de deducción. ¿Qué han agregado, qué nos han entregado? Una regla que pues, se puede utilizar para calcular la cantidad total de las deducciones, bien sea en días o bien sea en horas, para pues, las ausencias que tengamos determinadas o un periodo en específico como tal. Puede utilizar esta función de regla los siguientes casos de uso. En una regla de devengo, en una regla de prorrateo, ¿sí? Eh, se puede utilizar en validación de ausencias, se puede utilizar para limitar el número de ausencias permitidas en un periodo. Entonces, así como se ve en la imagen, es la nueva función o digamos cómo se debería configurar si quisiéramos calcular la ausencia en días o en horas. Igualmente, si la queremos delimitar para que nos muestre los días de un periodo si lo queremos de esta manera. El módulo es de Time Management, la característica es de Time Off, es netamente informativo y va a tener un encendido automático. Nuevo parámetro Take Rule para la regla de validación de ausencia recurrente en ausencia. Han mejorado los parámetros, pues han mejorado este parámetro de la regla, ¿sí? De validación de ausencia y se incluye el parámetro en ausencia recurrente. Antes no estaba. Entonces ahora se puede utilizar este parámetro para que genere el error en la validación si no desea permitir creaciones de ausencias periódicas en diferentes tipos de tiempos. Este nuevo parámetro se puede usar en la condición del if, del si. También se puede utilizar el parámetro al editar o cancelar ausencias recurrentes. Por ejemplo, puede generar un error de validación si un error cancela la licencia porque desea que solo los administradores cancelen estas ausencias. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se debería configurar. El módulo que lo va a tener es Time Management, la característica es de Time Off, la acción es netamente informativa y va a tener el encendido automático. Mejoras en los componentes de pago no recurrentes. Se ha agregado una nueva validación y se ha cambiado la lógica para la generación automática de un número de secuencias. ¿Qué quiere decir? En la versión actual aparece un mensaje de error para informarle si intenta actualizar o eliminar algún registro del componente de pago no periódico existente al que hace referente a un pago. En la versión anterior no estaba habilitado y permitía guardar estos registros o estos nuevos datos, así se cambiara o se eliminara un registro del componente. Entonces, ahora lo que va a hacer es alertarnos y decirnos que estamos eliminando un dato que ya está existente en ese portal.
Antes no dejaba, no nos mostraba ese mensaje de error como tal. Este mensaje de alerta nos va a funcionar si hay algún cambio directamente en la interfaz del usuario o si hay un cambio mediante importación de datos. El módulo es el de Employee Data. La característica es de Employee Central Compensation y Time Off. Esta mejora es netamente informativo y va a tener un encendido automático. Impedir la eliminación de la información global en la edición de la interfaz de usuario. ¿Qué sucede? Que ahora se tiene la opción para evitar que los usuarios eliminen registros de esta información global directamente desde la interfaz de usuario, ¿sí? Desde el portlet como tal. Cuando los usuarios intentan eliminar el registro de información global, ahora les va a mostrar este mensaje de error, donde les va a decir que ellos no pueden hacer eliminación de estos datos o hacer algún cambio. Igual esto es un mensaje de error que les va a disparar al momento que ellos van a guardar el registro, la información o los datos que están dejando nuevos en el portlet como tal. Igual el módulo es de Employee Data, la característica es del Personal Information, netamente informativo, y esto pues también va a tener una configuración custom como tal para que nos genere este error. Administrador de trabajos programados para importar datos de empleados. Antes nosotros realizábamos una importación y nosotros no podíamos, nos tocaba abrir una nueva pestaña para ir al administrador de trabajos programados. ¿Qué mejora nos entrega SAP? Es que directamente, digámoslo así, en la acción o en la pestaña de importar datos como tal, donde vamos a hacer nuestras cargas, nos deja o nos entrega un botón donde él nos va a dirigir al administrador de estos trabajos programados para poder hacer el seguimiento de cada uno de ellos, pues de las importaciones o que nosotros hagamos. ¿Sí? Entonces podemos ya poder directamente, ya nosotros podemos ir directamente desde la pantalla de importación, directamente pues al monitor o al administrador como tal. Igual el módulo es de Employee Data, va a ser para cambios masivos, es la característica. La acción es netamente informativo y el encendido es automático. Organigrama de sucesión sobre el perfil de personas para el trabajador contingente. Como trabajador eventual, ahora se puede ver en el organigrama como tal en el perfil de las personas si se ha configurado. Anteriormente, para un trabajador contingente, no era posible mostrarle en su perfil como tal el organigrama, ¿sí? Pero ahora SAP lo que nos entrega es que para estos trabajadores ya es posible, pues obviamente es con una configuración, pero ya es posible visualizar este organigrama desde el perfil de cada uno de ellos. Entonces el módulo es trabajador contingente, ¿sí? De People Profile, que es cómo nosotros visualizamos el perfil de los usuarios o dónde lo visualizamos. Va a ser netamente informativo y, como ya lo nombré, va a ser una configuración custom. Generación de formas de tiempo. ¿Qué nos entrega SAP en esta nueva mejora? Es que nosotros, bueno, el administrador va a poder generar formularios utilizando plantillas basadas en datos de gestión de tiempo que se encuentren almacenadas en el sistema. Entonces, estas, para poderlas generar, eh, él, él va a poder crear nuevas plantillas, editar plantillas existentes, asignar contenido dinámico en las plantillas, descargar formularios en formato PDF y Word, pues a petición del empleado.
Entonces, estas plantillas pueden generar también declaración para las licencias que utilizan los empleados. Licencias como licencia de maternidad, licencia por enfermedad, licencia de paternidad. em, bueno, dependiendo las licencias que nosotros tengamos estipuladas o configuradas en nuestra herramienta. El módulo es de Time Management. La característica de Time Off es una acción que es recomendada y esta acción, pues obviamente para poder, nos toca configurarla para que sea visible. Actualizaciones del tipo de operación específico en la entidad para eliminar datos de empleados. ¿Qué sucede? Que antes nosotros cuando hacíamos alguna carga necesitábamos delimitar o eliminar datos de alguno de los portlet, el sistema nos permitía colocar cualquiera de las dos opciones, delimitar o eliminar. ¿Qué sucede? Que ahora dejó específicas para cada uno de los portlets o de los HIDs element que existen en nuestra instancia. Entonces, dejo un ejemplo. eh, o digamos la tabla como tal, entonces para direcciones, hacer la eliminación por carga masiva, en la operación vamos a colocar delimitar. En compensación vamos a colocar eliminar. En correo electrónico vamos a colocar eliminar. Contacto o información de contactos de emergencia también va a ser la operación de eliminar. ¿Sí? Y así con cada una de ellas. Esta es la tabla de cómo se debería colocar. ¿Qué sucede cuando yo en compensación no coloco eliminar y coloco más bien delimitar? El sistema automáticamente me va a generar un mensaje de error en la carga de mis datos. Me va a decir que estoy seleccionando como la operación incorrecta. Entonces debo ir a seleccionar la correcta. Entonces aquí en esta tabla encontramos cuál debería ser la correcta para cada una de las cargas que vamos a realizar. El módulo es el de Employee Data. eh, la característica es de cambios masivos. La acción es netamente información y el encendido va a ser automático como tal. Entonces, si, si yo en alguno de estos, digamos así, portlets, quiero eliminar los datos, simplemente por la acción de import employee data, voy a descargar el template como tal, como la plantilla, ¿sí? Dejo los datos netamente que voy dejo los datos que netamente, o los datos que yo quiero eliminar y en la columna de operación, el valor que voy a dejar es el valor que corresponde a cada uno de ellos. Igual en mi acción puedo ver que yo puedo hacer una carga incremental o una carga tipo purga. Error de validación al asignar, ay, error de validación al asignar reglas con escenario de reglas básicas en tiempo libre. Hemos convertido el mensaje de advertencia existente en un mensaje de error que aparece cuando se asignan nuevas reglas con un escenario de regla básica en los objetos de tipos de cuenta de tiempo y tipo de tiempo. ¿Qué ha cambiado en esta versión? Entonces, en la versión anterior, él nos generaba un mensaje de alerta como tal, donde nos estaba indicando que estábamos agregando o asignando un tipo de regla básico a una regla de tiempos como tal, a una validación o un procesamiento de una regla de tiempos. Pero ahora que nos entrega como mejora, SAP, que nos va a generar un mensaje de error si intenta asignar esta regla con un escenario básico a una regla, ejemplo, de acumulación o una de contratación o una regla de actualización provisional. Eh, ¿Qué sucede? Que antes nos dejaba
asignarla como tal, si nosotros queríamos hacer pues esa regla básica, pero ahora nos va a generar el error. ¿Por qué? Porque SAP nos entrega varios escenarios, o sí, varios escenarios donde nosotros deberíamos elegir el escenario correcto. ¿Sí? Entonces, si nosotros no elegimos el escenario correcto, pues SAP lo que nos va a hacer es, no, lo que nos va a decir, o digamos la aplicación como tal, nos va a generar este mensaje y no nos va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque pues hay un escenario específico para cada una de ellas. Si lo vemos de esta manera, hay un escenario para la regla de acumulación, hay un escenario para la regla de contratación y hay un escenario para una actualización provisional. Nosotros digamos, la instancia o la aplicación como tal nos está entregando varios escenarios, el cual pues nosotros nos vamos de pronto por el más fácil y tomamos una regla básica, el cual ahora no nos lo va a permitir. ¿Qué es lo que sucede? Que al seleccionar el escenario correcto, él nos va a traer la información que nosotros necesitamos para la creación de esta regla. Si nosotros traemos un escenario básico, también lo podríamos hacer, pero ¿qué sucede? Que teníamos que dar, ejemplo, muchas más vueltas para llegar a esta información. Ejemplo, seleccionar más datos, abrir más pestañas para que ella misma nos trajera los campos que nosotros necesitábamos para la regla. Pero si nosotros nos vamos por el escenario correcto, él automáticamente nos va a traer los campos correctos para nosotros crear esta regla. Entonces, en la básica, también suele suceder que antes nos generaba un error cuando se creaba esta regla y íbamos para una regla, o sea, queríamos hacer la regla básica, pero íbamos para un escenario de una regla de acumulación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros asignábamos esta regla, el sistema automáticamente o nos fallaba o nos generaba el error cuando ya íbamos a ver nuestra regla si funcionaba o no funcionaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues fácilmente nos estaba indicando que por el lado que nosotros nos fuimos buscando de la regla básica, ese escenario no era posible llegar. Pero si nosotros nos vamos en el escenario correcto, ahí sí ya nos dejaba, digámoslo así, llevar esta información correctamente o nos traía la información correcta que nosotros necesitábamos. Muchas gracias, Camilo, por tu explicación. Antes de que te vayas y que pasemos a nuestra